Bueno, tal cual lo anunció Mario, estamos ya en compañía de Jorge Mur, quien está al frente del IPEC, el organismo santafesino provincial estatal que de alguna forma está encargado de reunir las estadísticas en la provincia de Santa Fe, y en los últimos días, en las últimas horas específicamente, fue noticia la difusión del índice de precios al consumidor, del índice de inflación en todo caso que tiene Santa Fe y que es el mismo que a nivel nacional. Anoten este número, 3,7%, esa es la pauta inflacionaria que justamente se está manejando en las últimas horas. Y bueno, queríamos hablar al respecto con Jorge Mur sobre este tema y quizás profundizar este número, desgranarlo un poco más en lo que tiene que ver con desde dónde se compone, cuáles son los rubros que impulsaron justamente esa estadística, ese porcentaje de 3,7%. Mur, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Ahora, que yo me ponga a hablar de precios en un día de lluvia, después de haber escuchado un espectáculo musical. No suma. No suma nada, resta absolutamente. Te diría que depresivo. No, por favor, pero bueno, pero es uno de los temas del día, Jorge. Es uno de los temas del día, sí, va a seguir del día, del mes, del año y de los próximos años. Va a seguir siendo. Va a seguir siendo siempre. Seguramente hasta que alguno de nosotros pasemos a otra vida, el tema de inflación va a seguir. Va a seguir. Hace 70 años que lo venimos arrastrando y seguramente por muchos años más, por lo que se ve, por lo que se observa, va a seguir por lo que se analiza, y por lo menos va a ser difícil volver o tener niveles de países normales. Hasta ahora no hemos logrado casi nunca ese nivel. El argentino igualmente y el santafesino en específico todavía no se acostumbra, digamos, más allá de que lo tenga todo el tiempo, la inflación resulta una incomodidad. Está todo el tiempo ahí como una incomodidad, más allá de que sea persistente esa presencia. La inflación es la suma de todos los males. No es el mal, pero es la suma de muchos males. Es la suma de los problemas de distribución de ingresos, es la suma de las políticas preventivas, es la suma de las expectativas que tiene la gente, es la suma de la cuestión inercial, es como un auto lanzado a una velocidad determinada que no puede frenar, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Entonces, hoy está presente, y hoy te diría que es como una niebla que tenemos en el camino. Impide el largo plazo, impide una mejora en la distribución del ingreso, y aparte acarrea los sinnúmeros de problemas, entre los cuales está, por ejemplo, que el gobierno haya resuelto ir al prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional, porque entiende que agotó las posibilidades propias, especialmente en los aspectos del financiamiento. Bueno, entonces el gobierno decidió recurrir al Fondo Monetario, y hoy estamos eso, y hasta junio del 2021 vamos a estar discutiendo lo mismo. Si vos me invitás en junio del 19, en junio del 20 y el junio del 21, vamos a estar exactamente vamos a estar discutiendo los temas que se firmaron en el memorándum de entendimiento. Entre uno de los puntos tiene que ver la inflación, claro. Tiene que ver, por ejemplo, lo que dijo el presidente de bajar los 10 puntos, lo cual significa que si este año estamos en el 30%, digamos en diciembre, y estaremos en el 20%, la pauta que se fijó en el memorándum de entendimiento con el fondo es el 17%. O sea, estaría faltando más todavía. Yo te diría que nosotros, tanto con esa como con debajo de un dígito, o sea, que estemos en el 8, en el 9, es una tarea compleja, difícil, y aún en esos valores estaríamos totalmente alejados del mundo. El mundo hoy, para tener una idea, para tener una dimensión de qué hablamos cuando hablamos del 30% en términos anuales, el mundo se empieza a preocupar
no supera el 3% anual. Nosotros estamos hablando hoy de 10 Nosotros veces más. Estamos hablando de 10 veces más. Nosotros estamos dentro de los niveles, y para hacer referencias horribles y que acompañe el día de hoy. Solo podemos compararnos con ningún país excepto con Venezuela, en América del Sur o en América Central. Y en el caso de inflaciones de otros países podemos compararnos con Sudán del Sur, Eritrea, la República del Congo, que son países que tienen altos niveles de inflación, con la diferencia que nosotros disponemos de amplísimos recursos que no disponen estos países. Entonces, algo de todo eso somos responsables. Seguro, seguro. Ahí estamos viendo cuadros estadísticos que tienen que ver en principio con la inflación a nivel general, lo dicho, 3,7% es el último número, pero que también hay que sumarle en este caso el índice semestral que trepa un 16,9%. No recuerdo cuánto fue lo que se había presupuestado en los números santafesinos en 15. Este sentido, 15%, con lo cual ya se está superando casi en 2 puntos lo que se había presupuestado. Y la suba de esta inflación, o por lo menos esta inflación para no ser redundante, impulsada por alimentos, sobre todo vinculados a las harinas de trigo. Por ahí vienen las principales subas, Jorge. Sí, los números que vos estás mostrando en general son bastante similares en todas las provincias y a nivel nacional. El 3,7 lo está midiendo el INDEC, lo estamos midiendo nosotros, lo está midiendo la Ciudad de Buenos Aires. Poco más del 16% en 6 meses lo estamos midiendo todos. Y cerca del 30%, entre el 29 y el 30%, es la proyección. Lo estamos midiendo todo, no, en términos interanuales. En términos interanuales, perdón. No, la proyección no. Nosotros, por las dudas y para no irnos al infierno, tratamos de no conjeturar. Está bien. Sí, porque si no, seguramente que alguno nos va a castigar con el fuego eterno. Pero lo que vos dijiste con respecto a qué es lo que aumentó y qué es lo que motorizó el 2,7, yo te diría que... El 3,7. 3,7. El capítulo de alimentos y bebidas, que es el capítulo de mayor ponderación, es decir, que es el que el grueso de la población destina al consumo. O sea, prácticamente es 1/3 de esa canasta teórica que nosotros tenemos. Entonces, ahí es acertado lo que decís, que todo lo que tiene que ver con harinas aumentó significativamente. Ya había aumentado en mayo y ahora aumentó nuevamente en junio, pero no solamente, digamos, todos los derivados de la cadena del trigo, sino en general en la canasta, digamos, de alimentos y bebidas, casi todos los productos aumentaron. Fueron muy pocos por una cuestión estacional, como puede ser algún producto, alguna verdura o alguna fruta, que por una cuestión estacional pega un repingo muy fuerte y después al mes siguiente baja. Los otros capítulos que también tuvieron incidencia fuerte en lo que habíamos mencionado y mostrado fueron, por ejemplo, salud. Hubo ajuste, hubo aumento de prepaga, hubo aumento en todos los insumos. También aumentaron todo lo que tenga que ver con artefactos y elementos del hogar. Eso tiene una incidencia directa y deriva de lo que ocurre con el tipo de cambio, o sea, con el dólar. El dólar tiene una fuerte incidencia sobre la estructura productiva nuestra. No solamente porque a algunos les resultaba más barato viajar, no solamente porque a algunos les resultaba más conveniente atesorar, sino porque gran cantidad de insumos de la actividad económica dependen del tipo de cambio, o sea, dependen del dólar. Y ahora nosotros lo vamos viendo.
y todavía no repercutió con toda intensidad la variación del dólar. El dólar se modificó en el año 6 meses el 50%, en 12 meses el 67% a junio siempre, el 67%. En el mes se modificó en cerca del 13%. Quiere decir que todavía podemos observar algún derrame de ese aumento en la canasta que nosotros utilizamos para medir el índice de precio o la inflación, digamos, para que sea más conocido la expresión. Apelo a su experiencia. ¿Se recuerda algún proceso parecido a este que estamos transitando, tema precios, tema como estadística? Parecido, siempre hay diferencia, pero si nosotros quisiéramos hacer un poco de historia, tuvimos problemas con ajustes y concurrencia del Fondo Monetario desde la década del 50, con gobiernos militares, con gobiernos democráticos. Recordemos el problema con Rodrigo, allá por el 75, 74, los problemas con Martínez de Oz, con el gobierno militar que desembocó después con Galtier en la Guerra de las Malvinas, la hiperinflación del 89, con la finalización anticipada del mandato del doctor Alfonsín, gran presidente, y el inicio del mandato del doctor Menem, también con hiperinflación, hasta la convertibilidad, hasta que derrapó todo ese sistema, 2001, 2002, y en el 2002 pasó un fenómeno distinto. En lugar de inflación, fue deflación. ¿Qué quiere decir la deflación? La deflación es tan perversa como la inflación. ¿Por qué? Porque si vos querés vender algo, decís, no, mejor no vendo porque no voy a tener comprado. Y el que quiere comprar va a decir, no, mejor compro mañana porque va a estar más barato. Entonces, no se termina haciendo la operación. No se termina haciendo, y así fue como tuvimos por primera vez, o una de las pocas veces, valores negativos en la variación de precios. O sea, nosotros registramos un largo historial de problemas, algunas veces porque siempre hay una cosa que está flotando, que es la escasez de dólares. Entonces ahora parte de los problemas por los cuales el gobierno tuvo que ir al Fondo Monetario es por eso. Seguro. O sea, tenía problemas para endeudarse, tenía problemas para bancar una balanza de pago que es donde se tramitan las importaciones, las exportaciones, los pagos del turismo, los pagos de beneficios, los pagos de interés. O sea, eso empezó a eclosionar, digamos, a tener problemas y, bueno, obligó al gobierno a recurrir al prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional, para bien o para mal, y seguramente sin ningún tipo de alegría. No fueron cantando como estuvimos escuchando recién a Washington para que venga y firmar un memorándum. Claro que no. En absoluto. Claro que no. En absoluto. Porque cualquier tipo de acuerdo con el fondo significa restricciones. No hay duda de eso. Entonces, el problema es cómo se van a repartir hoy las restricciones. Generalmente hay una salvedad que destaca el gobierno, que destaca el fondo, que son aquellas cosas sociales no se van a tocar. Por suerte, no, es un paliativo. Por lo menos. Es un paliativo. Jorge, muchísimas gracias.